Ahora la intervención y la introducción de nuestro antropólogo de la Universidad Veracruzana, maestro también en educación intercultural por la misma institución, quien ha sido docente en diversas áreas, campus y regiones de la UB en el programa Universidad Veracruzana Intercultural. Actualmente es consultor y asesor cultural y académico independiente. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Toño. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Me da muchísimo gusto estar aquí, compartir con ustedes este espacio. Quisiera agradecer la oportunidad de compartir este lugar con nuestro invitado especial, el licenciado Francisco Villa Betancourt. Me parece que es un lujo, es una oportunidad muy especial, ya que la Revolución Mexicana constituye, en mi opinión, el evento más importante y trascendental en la historia del país. Nuestro país está lleno de gestas heroicas, de batallas, de encuentros, de muchos desencuentros, de mucho fuego, muchas lágrimas. Sin embargo, muchos de los eventos que signan nuestra historia realmente no tuvieron un impacto profundo en la transformación del país en términos de conducirnos hacia un Estado más equitativo, más plural, más justo. Podríamos hablar de que la primera gesta que se reconoce ya como un país, como una república, que de hecho más bien a partir de la independencia, después de la independencia, es que realmente nace la república, antes no existía tal. Sin embargo, si bien es de una trascendencia notable la independencia, realmente los cambios a nivel estructural que se hubiera esperado de un movimiento que buscaba estos objetivos de mayor justicia, de mayor equidad, de que por ejemplo las poblaciones indígenas no fueran excluidas del proyecto hegemónico de nación que desde ese momento se estaba forjando, pues no se dieron. En realidad lo que fue un cambio de depender de la corona española, pues finalmente el poder quedó en manos de unos cuantos, la mayoría de los españoles que habitaban nuestro país. Y entonces, digamos, no hubo propiamente una cascada, una serie de efectos que impactaran en una mejora de las condiciones de vida de la población. Después tenemos las guerras de reforma con Benito Juárez, que si bien a nivel estructural hay algunos cambios, sobre todo la importancia de la separación de la Iglesia y el Estado, tampoco llegó a profundizar a estos niveles de los que estamos hablando. Sin embargo, con la Revolución sí alcanzó, de hecho es el fenómeno, es el encuentro que establece realmente el fundamento del Estado moderno mexicano. De ahí su importancia, ¿no? de recordarlo, de conocerlo, de estudiarlo, de recordar que hubo muchos frentes, muchos intereses, diversas visiones, que lamentablemente fue muy difícil que hubiera una puesta en común entre todas estas, alargando un movimiento que costó muchísima sangre y recursos, ¿no? A lo largo de varios años. Quizá esa es una de las principales aprendizajes que deberíamos tener como mexicanos para intentar ser más dialógicos, escucharnos, diversas posturas, diversas visiones, en búsqueda de un bien común. Entonces, pues creo que hay que aquilatar, hay que valorar este espacio, o sea, la oportunidad de tener una persona que es descendiente directo de una persona con un impacto tan profundo como el de Francisco Villa. Es como tener un pedacito de historia cerca, ¿no? Es como palparlo así, ¿no? Claro, para eso se necesita
cierta visión, percibirlo así, entenderlo así, pero a mí me parece que así es, ¿no? Entonces le da una dimensión especial al evento del día de hoy. En cuanto a Francisco Villa, no diré mucho, por supuesto nuestro invitado será quien profundice sobre este gran personaje. También les diría que mi opinión me parece que es el personaje de la historia de México más conocido a nivel mundial. Posiblemente Benito Juárez sea un poquito más el benemérito de las Américas, pero realmente Francisco Villa tenía un carisma muy especial y uno de sus grandes méritos, de sus grandes reconocimientos, también de sus ideales, era un tipo muy preocupado también por la equidad, le importaba mucho la educación, pensaba mucho, hablaba mucho de que era muy importante la educación para mejorar el país. Era su notable capacidad como estratega militar. Eso es lo que lo ha puesto, o lo puso, digamos, en los anales de la historia, por una figura muy conocida, muy reconocida por la gran brillantez que tuvo, ¿no? Como estratega. Les decía, yo no voy a tardar mucho, porque más bien quiero pasar de aquel lado para escuchar todo lo que nos pueda relatar el licenciado Francisco. El otro punto que yo compartiría como introducción desde aquí en este espacio es el de la participación de las mujeres en la revolución. Es evidente que en los últimos 20 años ha habido un cambio dramático en las concepciones de lo que es el género en nuestro país y a nivel mundial. Si bien la revolución femenina podríamos hablar de que hay un boom desde los años 70, principalmente por algo que coadyuvó mucho a esto fue el acceso a los anticonceptivos, que permitieron tener el acceso al control de su cuerpo, de la natalidad, que lo cual coadyuvó a que la mujer fuera más libre, no tenía que estar atada a una maternidad no necesariamente deseada, con muchísimos hijos. Entonces es fundamental ese paso de los anticonceptivos. Y desde luego, pues una lucha que viene de mucho más atrás. Recordemos la Revolución Francesa, que fue la primera gran revolución de la historia universal. En ese caso las mujeres sí estaban en la agenda, sí estaban reconocidas en la lucha, pero además en la agenda de la lucha, ¿no? Luchaban por el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos. En el caso de nuestra revolución no fue así. Si ustedes analizan los diversos elementos que se perseguían con la lucha armada, muchos alcanzaron el reparto agrario, el reconocimiento de los derechos laborales, que el Estado garantizara la educación, la salud, derechos políticos, pero no aparecía la mujer. Tan es así que la mujer no tiene derecho al voto hasta 1953, cuando la revolución termina en 1917, por lo menos oficialmente, ¿no?, con la promulgación de la Constitución, aunque en realidad todavía hubo más episodios, más batallas, más asesinatos, etc. Pero bueno, formalmente digamos que ahí termina. Pero les decía, la mujer no aparece, simple y llanamente no aparece, ¿no? Hay como parte de ciertos colectivos, como los campesinos, como los obreros, pues sí, pero es muy distinto que tú te posiciones como una mujer a que tú digas yo soy parte de los obreros, es totalmente distinto. Entonces, digamos, formalmente no tienen una figura, una presencia importante en estos términos, de estos objetivos que perseguía la revolución. Y la otra es como ocurre en casi toda la historia de nuestro país. Eso basta que recordemos pues, los libros de texto y lo que aprendimos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la importancia que tiene la figura de la mujer
es mínima, ¿no? No es reconocida, ¿no? Es una historia de hombres, de reyes, de emperadores, de soldados, de guerreros, pero prácticamente no hay mujeres. Yo estaba revisando a propósito de esta sesión que hoy nos convoca, y por ejemplo veía que en el Senado de la República justamente hoy hubo una reunión de senadores y reconocen algo así como 12 mujeres, 2 personajes históricos. Pero esto es nuevo, o sea, esto no existía. Esto es una consecuencia de esta lucha que han tenido las mujeres a lo largo de muchísimos años, insisto, en otra dimensión a partir más o menos hace 20 años, es lo que yo diría que tiene esta explosión de la equidad de género, que me parece era muy necesaria porque efectivamente vivíamos en una sociedad totalmente desigual en términos del acceso que podían tener hombres y mujeres a salarios, a puestos, simplemente a tener el derecho a desarrollarte como la persona que tú deseas ser. Creo que ahí sí teníamos muchísima ventaja los hombres, y apenas estamos viendo esta equidad que ya afortunadamente se empieza a notar con sus asegúnes, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero ya estamos en pleno, ya no es un discurso y ahorita sí es de veras. Entonces, bueno, me parece que estar en un espacio como hoy, una persona como licenciado reflexionando sobre estos aspectos, pues es muy importante para ir transitando cada vez más, poco a poco, a un país verdaderamente más representativo, más plural, más equitativo, más justo, donde todos los mexicanos, independientemente de su género, de su idiosincrasia, de su clase, pues tengan derecho a ser quienes son. Y pues ese es